Hermanos, hemos llegado a este punto para predicar la palabra del Señor esta mañana. Desde el domingo 23 de octubre estamos con esta serie de las bendiciones de tener a Dios como nuestro Dios. Ya hemos estudiado, hermanos, varios principios como lo que la Biblia declara concerniente a Dios y nosotros. Dios nos dice: yo soy tu Dios. También hemos estudiado de que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones. Y yo creo que todos los que hemos pasado situaciones complicadas en la vida, hemos sentido el consuelo de Dios en nuestro corazón. Otra de las bendiciones, hermanos, que disfrutamos al tener a Dios como nuestro Dios, es que en esos momentos de debilidad en nuestras vidas, cuando hemos ya casi perdido el ánimo, cuando sentimos que todo se ha acabado, viene Dios, nos fortalece y nos vuelve a levantar. Amén. La Biblia dice: 7 veces cae el justo. ¿Cómo es la cosa? 7 veces cae el justo y no sé qué, y el Señor nos vuelve a levantar. También hemos estudiado, hermanos, que nuestro Dios provee para cada una de nuestras necesidades. Y eso lo estuvimos estudiando el domingo pasado. Y decíamos que el apóstol Pablo dijo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A través de los tiempos, en nuestra vida, en mi vida, en su vida, yo creo que usted también, una de las bendiciones que ha experimentado es el cuidado de Dios sobre usted. Muchas veces, hermanos, ni nos hemos dado cuenta de cuántos peligros hemos sido librados por la mano del Señor. Cuando yo estudio la carta del apóstol a los Hebreos, en el capítulo 1, me doy cuenta que la Biblia dice que los ángeles, hablo de los ángeles creados por Dios, hablo de querubines, serafines, arcángeles. En el cielo hay una jerarquía, hermanos, de ángeles, por decirlo así. Están los arcángeles, y todos hemos leído acerca del arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, que son esos que ejecutan órdenes de Dios. Están los querubines, que están adorando y bendiciendo el nombre de Dios. Están los serafines, que tienen 6 alas y están también en el trono de Dios. Pero no solamente hay arcángeles, querubines, serafines, sino que en el otro lado de la jerarquía están también los ángeles. Ángeles que nosotros no podemos ver muchas veces. Ángeles que Dios coloca a nuestro lado para protegernos y para bendecirnos. No estoy hablando de ese lado católico del ángel de la guarda o esto y lo otro. Estoy hablando de que la Biblia dice en el Salmo 34 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mis hermanos, cada uno de nosotros somos rodeados por ángeles. Quizás usted estaría diciendo: el pastor, que está saliendo con eso de ángeles. Pero es que la manera en que Dios nos cuida y nos protege es a través de sus santos ángeles. Ángeles que nosotros no podemos ver, pero sí ángeles que pueden personificarse como los ángeles que llegaron a la tienda donde estaba Abraham y hablaron con Abraham. El ángel que habló con Jacob. El ángel de Jehová que peleó con Jacob hasta el amanecer, hasta el alba, y Jacob le decía: yo no te soltaré hasta que tú me bendigas. Cuando hablamos del ángel de Jehová en la Biblia, estamos hablando de lo que se conoce en teología como una cristofanía. Una cristofanía es la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento manifestado en un ángel, y se le llama el ángel de Jehová. Pues el ángel de Jehová, dice la Biblia, que también acampa alrededor de cada uno de nosotros y nos defiende. Muchas veces usted va en el freeway y de repente usted ve que alguien viene contra usted y de repente usted esquiva. Y usted dice: no, todavía tengo buenos reflejos.
pero no han sido sus reflejos. Ha sido el ángel de Jehová que lo ha cuidado y que lo ha protegido. Un día íbamos con Mirna a San Bernardino y era un día lluvioso. Íbamos en el carpool. Pues si de repente un carro, hermanos, hay accidentes que uno no se explica. A veces uno va en el freeway y de repente ve un accidente y ve que los carros quedaron volteados, iban para allá y quedaron en lado contrario. Íbamos en el carpool y de repente un carro dio vuelta en dirección justo de nosotros. Y como soy tan hábil para manejar y tengo buenos reflejos, me llamaban Astro Boy antes, y el niño del volante. Entonces, ¿qué pasó? Inmediatamente lo esquivé, y como también manejo moto y sé de los reflejos, y que le hago así, hermanos, y que me barro, me esquivé como 10 carros de un solo. Muy bien, de los 10 carros es mentira. Pero que me esquivé el carro de alguna manera, y yo podría haber dicho, qué habilidoso, qué reflejos, qué bueno para manejar. Pero no somos nosotros, es el ángel del Señor que nos cuida y nos defiende. A veces no nos damos cuenta de esta realidad. A veces no predicamos sobre esto de la protección de Dios, del cuidado de Dios. Pero a través de la Biblia vemos cómo los ángeles anunciaron el nacimiento del Señor Jesucristo. Vemos en la Biblia cómo los ángeles, hermanos, han jugado un papel importantísimo en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de los Reyes, sin que tengan que ir ahí, ustedes se van a recordar, los que han leído el libro de los Reyes, había un profeta que se llamaba el profeta Eliseo. Pues muy bien, el profeta Eliseo tenía un siervo, alguien que lo cuidaba, que lo atendía. Imagínense qué bendición el de los profetas, que tenían un siervo. Ellos confiaban todo en este siervo. Pues este siervo estaba para servir al profeta. Y un día los asirios toman control de la ciudad en donde estaba el profeta Eliseo. Y fíjese bien lo que la Biblia dice. La Biblia dice que a la mañana siguiente, cuando se levantó el siervo de Eliseo y abrió la cortina de la tienda, yo qué sé, y vio hacia afuera, vio que su campamento y el pueblo de Israel estaban sitiados por miles de enemigos de los sirios. Entonces sale corriendo el siervo y le dice al profeta Eliseo: mi señor, aquí estamos sitiados, vienen para acabar con nosotros. Entonces viene Eliseo y le dice a su siervo: ven, y ven hacia afuera. Y cuando ven hacia afuera, Eliseo le dice: es verdad, tenemos sitiada la ciudad, pero yo veo ángeles que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el siervo de Eliseo todavía no lo podía creer. Y Eliseo hace una oración. Y esta oración que hace Eliseo es: Dios, te pido que le abras los ojos a mi siervo, para que él pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y yo quiero decirles esta mañana que el Dios que tenemos nos dice lo mismo a nosotros. Nos está diciendo que son más ángeles los que nos cuidan que aquellos que pretenden hacernos daño a nuestra vida. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Una de las grandes bendiciones que usted tiene es que Dios le cuida a usted como a la niña de su propio ojo. Cuando voy a Deuteronomio, y quiero que lo busquen ahí en el capítulo 32, en el versículo 10, me doy cuenta de cómo Dios escogió al pueblo de Israel y lo cuidó, hermanos, de una manera sobrenatural. ¿Están conmigo, hermanos? Deuteronomio está en el Antiguo Testamento, primeros libros de la Biblia, capítulo 32, versículo 10. Digo porque algunos andan ahí por Apocalipsis. Hermanos, díganme el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Deuteronomios, Números, Deuteronomios y Mateo. Me equivoqué, hermanos, perdónenme, me equivoqué. Génesis, Éxodo, Levítico,
Números y Deuteronomios. Muy bien, ya me recordé lo de la escuela dominical. No busquen Deuteronomio allá por Mateo, allá por Jeremías, no. Segundo libro, tercer libro de la Biblia. Muy bien, tercer libro de la Biblia. Capítulo 32, versículo 10. No, cuarto libro de la Biblia. Yo nunca pude matemáticas, hermanos. Quinto libro. Ay, hermanos, qué mal están. Muy bien. Vamos, Deuteronomio capítulo 32, versículo 10. Miren lo que la Biblia nos dice. ¿Qué dice la Biblia? Le halló en tierra desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor. ¿Y qué hizo Dios? Lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Qué tremendo, hermanos. No vamos a leer todo el capítulo 32, pero el pasaje se refiere de cómo Dios tomó cuidado con el pueblo de Israel. Sin que nadie se ofenda, el pueblo de Israel en sí, fíjese bien, hasta el día de hoy no sería absolutamente nada. ¿Qué es lo que hace especial al pueblo de Israel? Lo que hace especial al pueblo de Israel no es tanto su nombre. Lo que hace especial al pueblo de Israel es que Dios lo escogió entre todos los pueblos del mundo. Así de sencillo. El pueblo de Israel, ¿cómo dice la Biblia aquí? ¿Cómo lo encontró Dios al pueblo de Israel? ¿Cómo lo halló? Léalo conmigo. Dice que lo encontró ¿cómo? Lo halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Pero esa era la condición del pueblo de Israel antes de su llamamiento. Nuestras vidas, hermanos, antes de conocer a Jesús, era igual que la del pueblo de Israel. Vivíamos como en una tierra desértica. Vivíamos en una horrible soledad, con un vacío profundo, intenso, inmenso en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero un día, al igual que al pueblo de Israel, que estaba en esa tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, Dios lo trajo alrededor, lo instruyó y lo guardó como a la niña de su ojo. Imagínese usted, un pueblo que no tenía nombre, un pueblo insignificante, un pueblo que estaba en una tierra de desierto, un pueblo que estaba viviendo una horrible soledad, un pueblo abandonado, un pueblo despreciado, un pueblo que no tenía absolutamente nada, pero Dios, en su misericordia, en su amor, le dio un nombre, y ese nombre es el pueblo de Israel. Y Dios dice que a ese pueblo de Israel lo instruyó, lo puso a su alrededor y lo cuidó como a la niña de su propio ojo. Cuando algo viene a su ojo, ¿qué le dicen sus reflejos? Inmediatamente la señal el cerebro le manda señal a la vista, y si hay algo que viene a su ojo, usted inmediatamente lo cierra o se tapa. Porque el ojo es una de las partes o órganos más delicados de nuestro cuerpo. Y la Biblia dice que Dios cuidó al pueblo de Israel y nos cuida a cada uno de nosotros como cuida a la niña de su propio ojo. La idea es esta. Si Dios cuida algo tan delicado del mismo, figuradamente hablando, si Dios cuida ese órgano tan especial, espiritual, figuradamente hablando, yo quiero decirles que así como Él cuida a la niña de su propio ojo, Dios dice que así nos cuida a cada uno de nosotros. Y uno de los pasajes de la Biblia dice: el que está en mis manos, nadie lo arrebatará. Y ahora puedo recordar lo que Jesús le dijo al apóstol Pedro. El Señor le dijo a Pedro, cuando Pedro hizo la confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo: Pedro,
no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa verdad que tú has declarado, esa verdad de que tú dices que yo soy el Hijo del Dios viviente, sobre esa verdad que es una roca, sobre esa roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Usted y yo estamos aquí porque no hay ningún infierno que pueda destruir a los hijos de Dios. No hay nada. No hay nada que pueda atentar la seguridad emocional, física y espiritual de los hijos de Dios, porque Dios nos cuida como a la niña de su propio ojo. Volviendo al pueblo de Israel, este pueblo tan maravilloso, del cual nos vino el Señor Jesucristo, su significado, su seguridad, su valor, su propósito, el valor que tiene el pueblo de Israel, es un valor porque Dios lo escogió y lo bendijo. La Biblia le dio una promesa a Abraham en Génesis capítulo 12. Y Dios le dijo a Abraham: voy a bendecir a los que bendijeren y voy a maldecir a los que te maldijeren. Y déjenme decirle que hasta el día de hoy el pueblo de Israel ha sido un pueblo odiado, rechazado y despreciado. Gracias a Dios que en 1948 el pueblo de Israel, después de haber perdido su nombre como nación, después de haber sido descartado como nación, en 1948 retoma otra vez su nombre como nación, como pueblo de Israel. Y todos aquellos que han querido destruir al pueblo de Israel, ahí ha estado la mano de Dios protegiendo y cuidando a su pueblo, porque es el pueblo escogido de Dios. Todos los que amamos al pueblo de Israel somos bendecidos por nuestro Dios, porque hay una promesa: voy a bendecir a los que te bendicen. Y cada día, hermanos, cada mañana, qué lindo sería que usted tome un momento y ore por la paz de Jerusalén, como la Biblia dice, y que ore por este pueblo maravilloso por el cual nos vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así como Dios protege a ese pueblo, Dios nos protege a cada uno de nosotros. 6 millones de personas murieron en el exterminio en los años 40 por Adolfo Hitler. Más de 6 millones de judíos literalmente quemados, asesinados, hermanos, sofocados en las cámaras de gas por un hombre que estaba loco y que odiaba al pueblo de Israel. Pero dígame, ¿en dónde está esta gente que odió al pueblo de Israel? ¿En dónde están los que han maldecido al pueblo de Israel? El pueblo de Israel ha seguido por miles y miles y miles de años, desde el llamamiento de Abraham hasta el día de hoy, y Dios lo ha cuidado y lo ha protegido como cuida a la niña de su propio ojo. Usted dirá: ¿pero qué tiene que ver eso con nosotros si nosotros no somos el pueblo de Israel? No somos el pueblo de Israel. Pero el apóstol Pablo dice que hemos sido injertados en el olivo, que es el pueblo de Israel. Y por lo tanto, a partir de ahí, de la muerte del Señor Jesucristo, a partir de su muerte y su resurrección, Dios ha hecho de ambos pueblos un solo pueblo, de los gentiles y el pueblo de Israel, un solo pueblo, que es la iglesia que adora y que alaba el nombre de nuestro Dios. Por eso Pablo dice: ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay esclavo, ya no hay escita, todos somos hijos de Dios. Y Dios, a partir de el nacimiento de Cristo, su muerte y su resurrección, Dios solo conoce un pueblo, y ese pueblo es el pueblo de Dios. Y en ese pueblo estás tú, y en ese pueblo estoy yo, en el pueblo maravilloso de Dios. Y si Dios cuida al pueblo de Israel, y si yo soy parte de ese pueblo, espiritualmente hablando, del pueblo de Israel, Dios también me cuida a mí, porque Dios no hace acepción de personas. Murió por ellos y murió también por cada uno de nosotros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Salvador, a nuestro Señor, el que nos cuida, el que nos protege, el que ha prometido estar con nosotros día con día. ¿Sabe por qué Dios bendice a Estados Unidos?
¿Cuál es la clave de la bendición de este país? A pesar de su inmoralidad, a pesar de elecciones tan horribles como las de este año, a pesar de su abandono de Dios, a pesar de que abandonaron la Biblia en las escuelas, a pesar de que abandonaron la oración en las escuelas, a pesar de que ellos vean con normalidad ciertas cosas que la Biblia dice rotundamente que no, ¿sabe por qué Dios bendice a este pueblo de Estados Unidos? Porque Estados Unidos juega y ha jugado el papel del hermano mayor del pueblo de Israel. Los que se meten con Israel se meten con Estados Unidos. Y ahí está Dios cuidando y protegiendo a esta gran nación, porque protege al pueblo escogido de Dios, que es el pueblo de Israel. Así como Dios los escogió a ellos, así como Dios los cuida a ellos, nos cuida a cada uno de nosotros. Mis hermanos, esta mañana que salgamos de este templo con esa bendición especial que la Biblia dice que nuestro Dios nos cuida como la niña de sus propios ojos. Estaba leyendo esta semana una historia que me gustó mucho, y es la historia de un joven ateo, un joven de 22 años, universitario. La única luz del evangelio que él tenía era un compañero de clases, que este compañero de clases era cristiano, y todos los días este joven cristiano hacía su devocional. Y cuando había un devocional que le impactaba su vida, un pasaje bíblico, venía este joven compañero de cuarto del ateo y se lo compartía. Día tras día, el joven universitario cristiano le compartía al joven ateo las bendiciones de Dios. El joven ateo le decía: estoy harto de tus sermones. No quiero escuchar más de tu Dios, porque para mí Dios no existe. Y el joven cristiano seguía y seguía y seguía hablándole del amor de Cristo. Pues un día, el joven ateo de 21 años decidió participar en unas competencias de, ¿cómo le llaman a los que se tiran de las, practican, se suben en la rampa más alta de una piscina, clavadistas? Y comenzó a practicar esto de ser un clavadista, de practicar todos los días. Llegó a tanta práctica, subiéndose a lo más alto y tirarse a la piscina de espaldas. Cuenta la historia que estaba leyendo que un día en la noche la luna estaba brillante, todas las luces de la universidad estaban apagadas, las luces del sector de la universidad también, todo estaba apagado. Lo único que estaba encendida, esa era la lumbrera maravillosa, creadora de Dios, la luna, que alumbraba. Este joven estaba tan entrenado ya como clavidista, se sube donde siempre estaba acostumbrado, y como ya era un experto, él no veía hacia abajo. Ya estaba acostumbrado a automáticamente se subía, extendía sus brazos y se tiraba hacia atrás. Pues esa noche estaba oscuro, se veía un poco por la luna. El muchacho decide a las 11 de la noche, su misma rutina, subir y tirarse sin ver hacia atrás. El joven cristiano había hablado con él sobre Jesús, sobre el amor de Dios. Esa mañana el muchacho quedó inquieto de tanto sermón que le daba el joven universitario cristiano. Se fue inquieto, y cuando él subió en la última rampa a las 10, 11 de la noche, estaba leyendo la historia y dice que automáticamente también él se fue y se puso así, y cuando él extendió las manos vio una sombra al lado. Y cuando él vuelve a ver la sombra, se da cuenta que era su propia sombra. Y su propia sombra estaba reflejada en una forma de cruz con sus manos para lanzarse al vacío. Cuando él mira su propia sombra en forma de cruz, mira la sombra y recordó los sermones de su amigo. Y el muchacho, cuando mira su propia sombra en forma de cruz, se arrodilla y le entrega su vida a Jesús. En esos momentos que estaba orando,
El conserje de la universidad enciende las luces de la piscina. Y el muchacho ahora ve que hay luz. Y cuando él mira hacia abajo, se da cuenta que la piscina estaba vacía y que habían drenado el agua para una reparación de la piscina. Dígame usted si ese no es el cuidado de Dios, el favor de Dios. Nadie nos puede cuidar como Dios. Si Dios cuida de los ateos, si Dios cuida de la gente agnóstica, si Dios cuida de la gente que le rechaza, si Dios cuida aún de los pedófilos, si Dios cuida aún de los asesinos, los criminales, si Dios cuida hasta del más vil pecador, ¿cómo no va a cuidarnos a cada uno de nosotros? Tenemos la protección de Dios, el cuidado de Dios. Por eso les digo, mis queridos hermanos, no estamos solos en esta vida, no estamos solos en este mundo. Hay ángeles cuidando nuestras vidas, hay ángeles protegiendo nuestras vidas, hay ángeles que cuidan a tu familia, que cuidan a tu esposa mientras tú trabajas, hay ángeles que cuidan a tu esposo mientras está en el lugar de trabajo, hay ángeles que cuidan a nuestros hijos en las universidades, en las escuelas, en su trabajo, en su caminar, en los freeway, con sus compañeros, porque hay ángeles a nuestro alrededor que nos cuidan. Y una de las grandes bendiciones que yo tengo como hijo de Dios es que Dios me declara, Dios me ha dicho esta mañana que Él me cuida como a la niña de su propio ojo, y debemos estar agradecidos con el Señor esta mañana. Dios nos cuida, tenemos un protector maravilloso. Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Donde quiera que tú vayas, ahí iré yo. Hermanos, nunca piense que usted está solo. El Señor siempre está con usted. Le halló en tierras de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó y lo guardó como a la niña de sus ojos. Qué misericordioso es Dios, qué maravilloso es Dios. La Biblia dice que Dios salva a los que se refugian en Él. Hay un salmo que me gusta mucho y es el Salmo capítulo 17, versículo 7 al versículo 8. Mira lo que dice este salmo. Salmo 17, versículo 7 al versículo 8. ¿Están conmigo, hermanos? Miren cómo dice este salmo. Si no lo tiene, yo se lo leo. Muestra tus maravillas, muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. David le dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Ahora, quiero que note esto que es muy importante. Dios nos dice que nos cuida como a la pupila de su propio ojo, en el sentido figurado espiritual. Pero yo quiero decirle que no somos la niña de los ojos de Dios. No somos la niña de los ojos de Dios. Pero Él nos cuida como a la niña de su propio ojo. Y cada uno de nosotros debe tener esa seguridad maravillosa, que aunque no soy la niña del ojo de Dios, Dios me cuida como a la niña de su propio ojo. Termino con el Salmo 121 y quiero que lo lean conmigo, para que vean lo que Dios nos dice a través de su palabra. Salmo capítulo 121. ¿Qué dice la palabra de Dios? Alzaré, sí. Salmo 121. ¿Qué dice la Biblia? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Ok, comencemos. 1, 2, 3. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada
¿Cuándo? Desde ahora y para siempre. Démosle un fuerte aplauso al Señor, porque Él es nuestro protector y Dios nos cuida como a la niña de su propio ojo. Cierra sus ojos y oremos al Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por cada una de tus bendiciones. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado y nos has bendecido. Gracias porque tú dices en tu palabra que tú, Señor, nos cuidas como a la niña de tu propio ojo. Yo te pido protección para tu iglesia. Te pido que los ángeles tuyos acampen a nuestro alrededor y nos defiendan desde ahora y para siempre. Bendice nuestros diezmos y ofrendas, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén y amén.